Ya estamos con el ingeniero Jorge Cordone para poder hablar sobre lo que hace al estudio de suelos y también en lo que hace a la producción en nuestro país. En este caso ya lo saludamos y vamos a tener en esta entrevista todos los detalles. ¿Cómo está, ingeniero? Muy bien, muy buenos días. Gracias por Bien, la invitación. sabemos que de la FECOPROC trabajan también en lo que hace al asistencialismo en el campo, la asistencia a los productores y para poder hablar un poco en lo que hace también a la producción, el estudio que se hace de suelo y la importancia de esto. Ya, bueno, nosotros dentro de lo que es la gerencia de apoyo a la producción, estamos trabajando desde hace aproximadamente unos 5 años con un sistema de trabajo que se conoce como agricultura de precisión. Esto implica, la agricultura de precisión implica poder diagnosticar la variabilidad que existen en los suelos y en función a esa variabilidad, entonces generar prescripciones de uso y manejo de esos suelos, tendiendo siempre a reducir el uso de los insumos y ser mucho más eficiente también en esto, ya que el costo es bastante elevado de todo. Teniendo en cuenta la característica de nuestro país, ¿qué tipo de suelo tenemos aquí en nosotros? Mira, nosotros acá básicamente en la región oriental, o sea, básicamente en el país tenemos dos tipos de suelo, que son los suelos arenosos y los suelos arcillosos, principalmente en la zona productiva, sería la zona, la región oriental, en la región occidental un poco más limoso, ¿verdad? Pero básicamente son suelos arenosos y arcillosos sobre lo que estamos trabajando mayormente sobre el tema de agricultura de precisión. ¿Qué sucede cuando se encuentran con este tipo de suelo? Porque sabemos que siempre se busca el mejor aprovechamiento del suelo, como bien decía, y lograr una producción acorde a los planes que tienen en el campo. Así mismo. Bueno, nosotros empezamos justamente esto haciendo análisis de suelo. Hoy tenemos una base de datos de cerca de 8.000 a 9.000 puntos de muestreo de suelo y encontramos básicamente problemas de pH del suelo, es decir, suelos ácidos mayormente en la región oriental, y también deficiencia en el contenido de materia orgánica del suelo, lo que implica que la fertilidad de los mismos sea un poco más complicada. Que es justamente lo que tenemos en imágenes. Esta Sí. placa en donde tenemos los detalles de lo que usted justamente está hablando y de qué manera esto se tiene que hacer. ¿Cómo se hace el estudio del suelo? ¿Ustedes se presentan en el lugar con los técnicos, sacan muestras? ¿Cómo se hace esto? ¿Esto lleva mucho tiempo? No, básicamente lo que está mostrando ahí en esta placa se llama, como se conoce como ley del mínimo, donde lo que esa imagen expresa es que el elemento que tenga en menor cantidad el suelo es donde se pierde. Como usted ve, es como un balde donde están cargando agua y la tablita más baja, en este caso sería el potasio, donde tiene menor cantidad, entonces ese es el elemento que hace perder. Entonces la idea es tratar de que todos los elementos estén en una forma pareja, de modo que la fertilidad sea un poco más eficiente, o sea, el uso de los nutrientes sea más eficiente en el suelo. Estamos hablando de las características del suelo para que los televidentes puedan entender también. Se hace un análisis tanto de las propiedades mismas, de la erosión, de la absorción, de la humedad, todo esto. Esta imagen también es bastante interesante. Ahí ustedes ven, por ejemplo, se notan dos cosas y dos problemas muy graves que tenemos en nuestro suelo. Esto es una imagen que tomé en la zona de Alto Paraná, donde se ve el color del agua, que es bastante rojiza. ¿Eso qué está implicando? Que minerales están saliendo del suelo. Es decir, el mal manejo del suelo con las lluvias que tenemos tan frecuentemente y grandes volúmenes, lo que hace es sacar toda esa agua que usted ve del campo. Eso implica fertilidad del suelo que se está perdiendo con las lluvias por el mal manejo del suelo. Y por otro lado también se ve esa espuma blanca, que eso es la materia orgánica que también se está perdiendo. O sea, son dos elementos esenciales para la productividad de los suelos que se están perdiendo por las lluvias, principalmente por el mal manejo de los suelos. ¿Esto cómo se puede recuperar? Bueno, nosotros lo que estamos trabajando hoy, por un lado, lo primero que hacemos es hacer un diagnóstico del suelo, delimitamos el perímetro de la parcela, hacemos el diagnóstico del suelo, de la fertilidad del suelo. En función de esa fertilidad, entonces se hacen las prescripciones de aplicación a tasa variable, es decir, donde hace falta 100 kilos se pone 100 kilos, donde hace falta 500 kilos se pone 500 kilos. Anteriormente se trabajaba en una tasa fija que era, por decir, 200 kilos a toda la parcela. Entonces había lugares donde faltaba y había lugares donde era
en exceso, excesivo. ¿sí? Entonces lo que hacía también, esto aumenta el desnivel, el desbalance entre los nutrientes del suelo. Sobre ese punto, ¿cómo se hace un estudio en una extensión importante de suelo? Porque las muestras me imagino que corresponden a cierta área. ¿Esto se considera hasta cuánto de extensión se necesitan muestras de cada punto? ¿Cómo se hace esto? Nosotros estamos trabajando, probamos ya varias metodologías, inclusive trabajamos con imágenes satelitales en un tiempo. Hoy estamos trabajando en un sistema que se llama por grilla, es decir, tenemos la superficie, independientemente del tamaño de la superficie, lo que se hace es marcar el perímetro y luego este perímetro lo dividimos en cuadros de aproximadamente 3 hectáreas. 3 hectáreas. Cada cuadrito. De cada cuadro de 3 hectáreas sacamos una muestra central y más o menos entre 12 a 15 submuestras que constituyen una sola muestra. Eso va al laboratorio. Y en función a esos resultados del laboratorio hacemos las prescripciones de acuerdo a o sea, se forman las áreas de trabajo y en función a eso entonces la prescripción y la aplicación. ¿Este proceso cuánto tiempo lleva? ¿Tiene un laboratorio móvil? ¿Tienen que enviar los datos aquí en el central? Nosotros tenemos dentro de lo que es la alianza de FECOPROT, tenemos un laboratorio que se llama CETAPAR, el Centro Tecnológico del Paraguay, que está en Alto Paraná, en la zona de Iguazú, en el distrito de Iguazú. Es un laboratorio donde tenemos todos nuestros análisis, eso lo hacemos ahí. Y realmente el proceso dura, nosotros hacemos más o menos entre 100 a 120 hectáreas por día de muestreo de suelo. Esto va al laboratorio, el laboratorio está tardando entre 8 a más o menos 8 días en darnos los resultados y después nosotros tenemos otros 3 o 4 días para generar las prescripciones, entonces más o menos el proceso completo dura unos 15 días aproximadamente. ¿Cuántos personales se necesitan para hacer este tipo de trabajo? Bueno, nosotros tenemos un equipo motorizado con un muestreador de suelo hidráulico, entonces es mucho más rápido, tenemos un solo personal que tiene una camioneta, tiene un tráiler y encima él tiene una cuatrimoto y ya está adaptada para muestreo de suelo, entonces por eso es que es bastante rápido. Y después está la gente del laboratorio y la gente que hace prescripción. Tenemos también la placa de los resultados, no sé si podemos ver. Sí. Estos son los resultados. Estos son de 170 puntos de muestreo en el Chaco, como ustedes ven. Eso nosotros usamos como el sistema de semáforo. Lo que es rojo está complicado, lo que es amarillo es regular y lo que está verde está bien, vamos a decirle. Entonces, como ustedes ven ahí, principalmente tenemos 2 problemas en nuestro suelo. Uno, que es el que dice MO, que es la materia orgánica. Como ustedes ven es casi totalmente roja, y los siguientes son el calcio y el magnesio, que son también bastante rojos, donde eso implica, o sea que realmente es deficiencia de calcio y magnesio, es decir, necesidad de cal agrícola. Entonces hoy básicamente los problemas son, uno, manejo de suelo, que sería incorporación de materia orgánica de alguna forma, y por otro lado corrección del pH del suelo con la aplicación del calcio y magnesio. Entonces, como usted ve, esas 3 rayas rojas se irían disminuyendo en la medida que se vayan aplicando la tecnología. Esta muestra, ¿qué nos permite entender a grandes rasgos? Porque sabemos que los resultados siempre son importantes para poder impulsar los programas y tener un plan de ejecución de trabajo. Así mismo, cada uno de estos puntos de muestreo nos dan todos estos resultados que se ven ahí, y según estos resultados, por cada punto entonces se hace una prescripción. La prescripción implica qué es lo que tengo que hacer, cuántos kilos tengo que poner, dónde tengo que poner. Este otro gráfico que se ve ahí es ya de la región oriental. Estos son casi 7.000 puntos de muestreo. Y como ven, los mismos problemas. El pH, que es el primero, que es la acidez del suelo. La materia orgánica, que dice MO el segundo. Y el tercero y la cuarta barra, que son ya del calcio y magnesio. O sea que la misma historia. Como ustedes ven, en la región oriental y occidental tenemos problemas de materia orgánica, es decir, por el tipo de suelo que tenemos, por las lluvias constantes, por el cultivo, entonces va perdiendo materia orgánica el suelo, y también, también la acidez va disminuyendo, entonces el suelo se va volviendo más ácido principalmente. Por lo tanto, hay que hacer un lado manejo de suelo para recuperar el suelo, y por otro lado también hay que poner un poco de cal para mejorar el pH. Ustedes tienen un parámetro, una matriz ya elaborada en base a los estudios, y esto, para poder alcanzar esto, ¿se necesita mucho tiempo? ¿Es mucha inversión?
Nosotros tenemos experiencia que empezamos en el 2014, 2013 inclusive en la zona de Pirapó, que estamos haciendo año a año las mismas parcelas con los mismos manejos. Estamos viendo resultados bastante interesantes. En el segundo, tercer año ya se notan, inclusive en la zona de Campo 9 en Sommerfeld, con la cooperativa Sommerfeld. Tenemos una parcela que empezamos hace 4 años con la producción de grano. Estaba en ese momento, hablando de soja, estaba sacando más o menos 2.800 kilos, hoy está cerca de los 4.500 kilos. Entonces, todos los problemas que teníamos en un principio de materia orgánica, donde se empezó el tema de las rotaciones, donde teníamos problemas de pH, se empezó el tema de la aplicación de calcáreo, y donde teníamos problemas de eficiencia de nutrientes en el suelo, también la aplicación de fertilizantes en tasa variable. Entonces se van corrigiendo los suelos y hoy la fertilidad es mucho mejor, entonces los rendimientos también aumentaron. En este sentido sabemos que se han aplicado métodos, las nuevas prácticas, el cultivo de rotación, sumado también a lo que ustedes hoy día hacen, que es la corrección de suelo. Esto, digamos, lo entienden los productores, esto se está aplicando, son abiertos a adoptar estas nuevas prácticas. Sí, sí. Cuando realmente nosotros empezamos a trabajar esto con los productores que estaban un poco más tecnificados, porque pensábamos, decíamos, bueno, esto es la gente que más realmente está abierta a este tipo de tecnología, pero llegamos a un momento donde hace como 2 años atrás empezamos a trabajar también con la agricultura familiar campesina, con los campesinos paraguayos, pequeños productores de media hectárea, de 1 hectárea. Hicimos estas experiencias y los resultados fueron muy interesantes, y también encontramos que realmente este tipo de productores son los que tienen que ser mucho más eficientes en el uso de los recursos, porque tienen menor superficie y también los insumos son relativamente caros. Mejor rendimiento por hectárea. La corrección del suelo hoy día, ¿cuánto significa dentro de la estructura de costo para un productor en el campo? ¿Tienen un porcentaje de lo que tiene que destinar para poder mejorar su producción? Como porcentaje es difícil de calcular porque los costos son muy variables y la diversidad de rubros es bastante alta, pero para una corrección de suelo estaríamos hablando de lo que sería calcáreo. O sea, una parte de lo que es calcáreo es el costo, realmente, el calcáreo, y también un poco de fertilizante. El fertilizante está más o menos, en promedio estaría a las $500 la tonelada, y el calcáreo estaría en promedio en $100 la tonelada. Entonces más o menos, pero para el caso de calcáreo ponerle $100, y para el otro serían de 500, otros $100 más o menos, el costo de la corrección. De la corrección del suelo. Nos hablaba del uso de la tecnología también. Hoy día hacen la extracción manual, pero también nos hablaba de las imágenes satelitales. Sí. ¿Esto qué permite tener? Como una radiografía del suelo. Las imágenes satelitales lo que nos permiten es ver, lo que hacemos nosotros son imágenes de diferentes años del mismo ciclo agrícola. Entonces vemos, lo que hacemos es una banda que se llama NDVI, que es el índice verde, se le conoce. Entonces lo que vemos es en los lugares donde tienen manchas todos los años, normalmente es a causa de problemas de suelo. Entonces también es como un semáforo, tiene una parte verde, otra parte, o sea, nosotros ponemos los colores de modo que sea verde, rojo y amarillo. Entonces las zonas rojas son las zonas donde nosotros trabajamos con más énfasis, y las zonas amarillas menor, y evidentemente la zona verde solamente mantenimiento. O sea, hacemos 2 tipos de trabajo. Por un lado son las correcciones para que todo el suelo sea uniforme, y por otro lado la fertilización, que es lo que necesita el cultivo para crecer. Son dos procedimientos. Sabemos que, bueno, Paraguay es reconocido mundialmente hoy día por la producción de granos, también la producción ganadera. Van de la mano producir alimentos para el ganado, pero esto, antes de poder avanzar, dar el puntapié inicial, se tiene que corregir el suelo. Sí, evidentemente, sí, efectivamente. Nosotros estamos trabajando inclusive en el Chaco, estuvimos haciendo unas cuantas experiencias donde en el Chaco tienen otro tipo de problemas, no como en la región oriental, ahí tienen más problemas de salinidad del suelo. Para eso hicimos otra metodología que es la conductividad eléctrica, es otro tipo de análisis, y según esa conductividad eléctrica lo que hacíamos es aplicación de yeso, y también tuvimos resultados muy interesantes, probamos con sorgo, y donde en los lugares donde teníamos problemas de conductividad eléctrica y se aplicó cerca de 200 kilogramos de yeso por hectárea, los rendimientos aumentaron, o sea, mejor dicho, donde hay conductividad eléctrica
baja el rendimiento. Al poner un poco de yeso, volvía a subir el rendimiento. Lograr equilibrar Sí, esto. así mismo. Para las proyecciones que tienen en lo que hacen al trabajo de corrección del suelo, ya están, digamos, alcanzando el área esperada en lo que hace a este año, porque sabemos que tienen un proyecto también de poder ir mejorando el área de producción de nuestro país a partir de las recomendaciones que hagan los técnicos o bueno, los que están trabajando de manera conjunta con los productores. Sí, nosotros estamos ya, creo que 95% de la meta que teníamos prevista para este año. Creo que bastante buena acogida ahí en relación a la nueva dinámica esta. Realmente no es tan nueva, pero bueno, realmente nosotros estamos hoy con cerca de 25.000 hectáreas bajo el sistema de agricultura de precisión en unas 14 cooperativas y una del Chaco, ¿verdad? Entonces, son dinámicas un poco diferentes, pero estamos... Todos los estudios se realizan aquí en Paraguay. Todos, absolutamente todos. Nosotros tenemos un equipo en FECOPROD mismo, tenemos un equipo que está dedicado al diagnóstico, a la prescripción y un equipo técnico en ZPAR que se encarga de los análisis de suelo. Entonces, todo lo que hablamos de imágenes satelitales, todo esto, estamos nosotros 100% equipo paraguayo. ¿Cuál es el mayor problema en el Chaco, por ejemplo, que sabemos que presenta su característica de un suelo un poco más sufrido? Ahí realmente el mayor problema es el agua. Cuando hay deficiencia de agua se notan todos los otros problemas. Cuando hay buena lluvia, entonces no hay mayores problemas. Es un suelo relativamente fértil. Mucha gente habla de no fertilizar en el Chaco, pero realmente la experiencia también nos demostró que fertilizando en el Chaco los resultados son mucho mejores. Nosotros hicimos sorgo aplicando sulfato de amonio y los resultados fueron bastante interesantes. Corrección de suelo no con cal ya, en este caso con yeso en los lugares donde teníamos peladares causados por salinidad del suelo. Entonces tienen también sus propios problemas, pero también tienen las dinámicas ya probadas que se pueden ir mejorando, principalmente en las zonas donde hay peladares a causa de la salinidad, es donde el yeso es un buen aliado. Estos datos son más que importantes, imagino, porque sabemos también que hay un trabajo de poder ir actualizando todos los datos de la producción del suelo y la productividad de esto, porque finalmente sirven para poder establecer programas tanto como ajuste inclusive de impuestos, porque sabemos que esto también va de la mano con la productividad del suelo. ¿No puede reiterar nuevamente el porcentaje de aumento de producción por hectárea que ustedes observan a partir de la corrección de suelo? Es variable, no existe un porcentaje, o sea, una regla no existe. Es variable porque, mira, para la productividad del suelo influyen como 40 factores, ¿verdad? Entonces, uno de ellos es el suelo. Tenemos problemas de clima, o sea, el clima, la fenología, o sea, el ciclo del cultivo, la variedad, la fertilidad, el manejo, o sea, son demasiados factores, la fisiología de la planta misma no existe, pero sí se notan diferencias importantes. Nosotros probamos, te digo, en Sommerfeld, inclusive de más de 2.000 kilos de diferencia entre lo que fue al inicio, donde había realmente problemas de suelo. Se hicieron las correcciones, los manejos correspondientes y en aproximadamente 2 años, mejor dicho, no, en 2014, en 4 años más o menos, hoy estamos cerca de 4.500 kilos. Que es un número importante. Que es un número importante y la idea es seguir trabajando sobre esto y llegar a 5.000, inclusive en la zona de Friesland, que es un suelo un poco menos fértil, un suelo más arenoso. También resultados muy interesantes, hay productores que llegaron a 4.000 kilos el año pasado. Evidentemente esto no es solamente a causa del suelo, evidentemente hay clima, hay manejo, hay otras, pero otros también es importante el conjunto de procedimientos que ayuden a esto. Muchísimas gracias, ingeniero, por acompañarnos y por darnos estas recomendaciones. Imagino que también ya los productores tendrán en cuenta y lo esperamos en una próxima visita para compartir más datos. Cuando gusten.